Ahora podemos comenzar nuestro devocional. Bueno, para nuestro devocional voy a hacer algo diferente. Vamos a leer la Biblia, sí, pero lo vamos a hacer de una manera, creo que más divertida. Para muchos de nosotros el verano significa ver las nuevas películas de acción. Yo voy a hacer un pitch, ¿no? Una recomendación de una película. No tanto una película, sino el libro de Hechos y lo voy a presentar como si fuera una película. Así vamos a leer y lo vamos a hacer de una manera dinámica y divertida. Espero que les guste. Soy el Tribunal Romano. Aquí es donde comienza nuestra película, ¿no? Muchas personas caminando, hablando, un gran murmullo, mucha tensión y aquí empieza. La cámara va viajando y va enfocándose y eventualmente esto nos conduce a Pablo, quien está siendo traído por el comandante. Cuando está el comandante a punto de meter a Pablo en la fortaleza, Pablo hace la pregunta: ¿se me permite decir algo? El comandante lo mira y con mucho odio y mucho disgusto y le dice: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Pablo lo mira y confundido le dice: bueno, yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. En este momento el comandante se da cuenta de que este no es el egipcio que levantó la sedición, y haber escuchado esto, el comandante decide que está bien y le permite a Pablo que diga lo que tiene que decir. Pablo entonces se pone en pie en un lugar alto, levanta las manos como para señalar al pueblo que tengan silencio, y entonces llega silencio y Pablo comienza a hablar en la lengua hebrea diciendo: toda película tiene ese momento cuando entra como dicen en inglés, los opening credits, ¿no? Y empiezan a señalar rápidamente los nombres de los actores y los nombres de los estudios envueltos, ¿no? A mí me gusta mucho ver los Avengers y siempre lo hacen como tipo estatua, repasando lo que ha sucedido en las otras películas. Entonces, será aquí un buen momento para enseñar en forma ilustrada, para ir enseñando escenas de lo que había sucedido antes de que Pablo llegara delante del tribunal, sin tener que entonces hacer la película muy larga. Y en ese tiempo, recuerden, están poniendo los nombres de los actores y el nombre de los estudios de una manera rápida. Pero mientras enseñan eso, también se escucha la voz de Pablo. Pablo se levantó frente al tribunal, levantó las manos y iba a hablar. Escuchamos lo que Pablo está diciendo mientras ponen esas imágenes, y escuchamos a Pablo decir: hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, Sicilia, procreado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosos de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Y de nuevo todo esto lo pueden enseñar en forma de ilustración, cuadros, pinturas, etcétera, etcétera, mientras se escucha la voz hablando. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en las cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí, para que fueran castigados. Y de nuevo se enseña en imagen, etcétera, etcétera. Y ese es el testimonio de Pablo. No lo voy a leer, creo que en esta altura ya todos sabemos cuál es el testimonio de Pablo. A Pablo le encanta su testimonio. Él lo dice varias veces durante el libro de Hechos. Siempre está él recalcando. Para que no lo saben, iba camino a Damasco, hubo una gran luz, el caballo se asustó, él se cayó del caballo, quedó ciego, él sigue la voz y eventualmente se queda ya unos cuantos días. Cuando le hacen el milagro, le restauran la vista, y entonces él llega a ver que él estaba persiguiendo al pueblo de Dios, y entonces se convierte. Esa es la historia. Muy rápido. Es larga, pero de nuevo, estos son los créditos de apertura, se puede enseñar todo esto en forma de visual para que la gente tenga un contexto de quién es Pablo antes que comiencen. Entonces, ¡boom!, el título: Operación Damasco. Fue el mejor título que pude pensar. No sé si ustedes puedan pensar uno mejor, pero ese fue el título en que yo traje. Y bueno, primera escena. Estamos delante del tribunal romano, tal donde nos dejamos junto antes de los créditos. Y todos lo oyeron esta palabra y alzaron la voz diciendo, ¿no? Todo el pueblo está molesto: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y empiezan a arrojar piedra y se quitan la ropa y polvo al aire. Y tanto es de la conmoción que el comandante tiene que meter a Pablo en su fortaleza y lo ordena a que sea azotado, para que entonces él hablara, y así el comandante saber exactamente por qué es que tanto lo odiaban a él, porque el comandante hasta este punto él está confundido. Al principio pensaba que
Pablo era el egipcio que causó la sedición y ahora se da cuenta de que no, pero ve que todo el pueblo lo odia. Entonces él quiere saber exactamente quién es Pablo y qué Pablo ha hecho. Cuando lo llevan a azotarlo, perfecto momento para un flashback, ¿no? Una escena retrospectiva, la cámara y vamos para un buen tiempo hacia la casa de Felipe el Evangelista, donde Pablo se había quedado ahí unos varios días con sus compañeros. Y mientras permanecían allí en la casa de Felipe el Evangelista, entonces llega el profeta llamado Ágabo, quien viene a donde ellos, le toma el cinto de Pablo, se lo amarra a sus pies y las manos y le dice: el Espíritu de Dios me ha dicho que así los atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles, ¿no? Cuando Ágabo dice tal cosa, obviamente hay una conmoción entre los compañeros. No, ¿cómo va a ser, Pablo, por favor? Y todos entonces empiezan a rogarle a Pablo: Pablo, no vayas a Jerusalén, te van a amarrar y te van a entregar a los gentiles, por favor, no lo hagas. Pero Pablo le responde: ¿qué hacéis llorando y quebrantando en el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo de ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pero ellos siguen insistiendo: por favor, Pablo, no vayas, tú eres demasiado precioso para el evangelio, lo necesitamos. Pero al fin y al cabo no pudieron persuadirlo a que se quedara, por lo tanto dijeron que se haga la voluntad de Dios. Ahí entonces se nos acaba nuestro flashback y regresamos a la corte de los látigos. Pablo está siendo preparado, le quita la camisa, lo están amarrando, etcétera, etcétera. Cuando entonces Pablo se dirige hacia el centurión que estaba presente y le dice: ¿está permitido que ustedes azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? El centurión entonces se queda un poco así atónito de que: ¿cómo? ¿Tú estás seguro de lo que tú dices? Y inmediatamente va hacia su comandante y le avisa diciendo: tenemos un problemita, ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre dice que es ciudadano romano. El comandante, que estoy seguro que lo ha escuchado todo, más probable duda que sí, pero la ley era muy específica. Los ciudadanos romanos no se podían castigar antes de su juicio. Por lo tanto, él tiene que asegurarse. Y va para el comandante y le dice: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo le dice: sí. Entonces responde el comandante: yo con una gran suma adquirí mi ciudadanía. Pero Pablo responde: y yo la tuve de nacimiento. Eso es un rango ya más alto. Eso ahora el comandante tiene que actuar de una manera más precavida. Así que él apuntó que lo apartaron y que lo sacaran de la corte de los látigos, al darse cuenta de que sí, Pablo era un ciudadano romano. Y lo habían atado ya aún antes de su juicio. Entonces ahora Pablo está delante del concilio. Es el día siguiente. Antes de eso, como en una película, tenemos que enseñar que Pablo lo amarran y lo dejan pasar la noche, dormir. Ahí tuviera un poco de alivio de que, bueno, por lo menos hoy tengo libertad. No sabemos lo que mañana nos trae. El día siguiente estamos aquí delante del concilio y quieren saber con certeza exactamente cuál es la causa por la cual acusan a Pablo. De nuevo, todavía ellos no saben. Iban a latigarlo para sacar la verdad de él, pero todavía ellos no saben. Lo traen suelto, libre de cadenas, simplemente lo dejan entrar y lo traen delante de los principales sacerdotes y todos los del concilio, y traen a Pablo y lo presentan delante de ellos. Entonces Pablo mira fijamente al concilio y empieza a hablar: hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante del Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. El sumo sacerdote no está nada de alegre de ver a Pablo y ver que Pablo todavía está libre. Se ordena que le peguen en la boca. Pablo va a la defensiva y dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y todo el mundo: ¡ah! Le llamó pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley y me mandas a golpear? Los que estaban presentes, todos, de nuevo, haber escuchado eso, le dicen a Pablo: tú insultas al sacerdote de Dios, al sumo sacerdote de Dios. Y Pablo entonces tiene que corregirse y decir: perdón, no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. El mismo Pablo entonces reconoce de que, bueno, yo no sabía que él era el sumo sacerdote. Si lo hubiera sabido, no hubiera actuado de esa manera. Entonces Pablo está notando que una parte de los que lo acusaban eran saduceos y otros eran fariseos. Y eso a él se le ocurrió la idea de cómo podía salirse de ese lío. Y le dice: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo.
acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. So, ahí Pablo hizo algo muy interesante. Él se identificó con mitad de lo que lo estaban acusando y dijo algo que mitad estaban de acuerdo, pero la otra mitad no estaba de acuerdo. Y cuando él dijo esto, se produjo una gran discusión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. So, imagínense en eso. Pablo dice esto y entonces muchos de los fariseos dicen, oh, bueno, claro, nosotros creemos eso y eso no es razón por la cual lo juzguen. Pero entonces los saduceos que no creen eso dicen, no, eso sí es razón. Cada cual va en contra de sí mismo y se quema el murmullo. Y ahora mitad la casa que lo acusaba está dividida entre de ellos mismos. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman de que sí existen. Entonces hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos discutían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resucitamos a Dios. Solo todos los fariseos se pusieron de parte de Pablo y están diciendo, bueno, él no ha hecho nada malo. Si él dice que un espíritu le habló, pues un espíritu le habló y eso es así, dejémoslo así. Todo por ello ganar el argumento contra los saduceos. Y como la discusión era cada vez más y más fuerte, el comandante, temiendo que Pablo fuera despedazado por ello, mandó que bajaran los soldados, lo arrebataran en medio de ellos y lo llevaran a fortaleza. Ahora el comandante, que todavía no sabe qué es lo que Pablo ha hecho, empieza a temer de que en medio de toda esta conmoción lo maten. El comandante, pues él era la ley, él no puede dejar que el pueblo actúe por sí mismo o por encima de él, o que traigan su propia justicia de vigilante. Él se da cuenta de que el prisionero, el acusado, está en peligro, solo tiene que mandar a la fortaleza para protegerle su vida. A la noche siguiente, el Señor le habla a Pablo y le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios le dice, ¿estás bien? Ten ánimo. Necesito ahora que tú vayas a Roma a testificar. Entienden de que ahora mismo Pablo está en Jerusalén. Complot de asesinato. Al día siguiente hay como unos 40 y pico de hombres y están todos reunidos y ellos deciden hacer un plan para asesinar a Pablo. Entre ellos mismos se juramentaron bajo una maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que no hubieran dado muerte a Pablo. Nadie va a comer y nadie va a beber antes de que Pablo está muerto. Y si llegan a hacerlo, comer o beber antes de que Pablo muera, le va a venir una gran maldición a ellos. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y los ancianos y le dijeron, nosotros nos hemos dado bajo juramento, bajo maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado a muerte a Pablo. Ahora ellos le dicen, tenemos esto, no vamos a comer hasta que Pablo esté muerto. Este es el plan. Como ustedes son el concilio, necesitamos que ustedes hablen con el comandante y le pidan mañana que traigan a Pablo, como bajo el pretexto de que le vamos a hacer unas cuantas preguntas. Y cuando ellos le traigan a Pablo a ustedes, los 40 de nosotros vamos a entrar y lo vamos a matar antes de que él entre al concilio. Es una conspiración de dos niveles. El concilio trabajando con estos 40 y pico de hombres. El concilio lo pide, los hombres lo matan y ya se deshacieron de Pablo muy sencillamente. Pero como siempre, toda película hay un momento en acción. En este momento, cuando está sucediendo, el sobrino de Pablo, que nunca habíamos escuchado antes, y si no me equivoco, nunca volvemos a escucharle a él. El sobrino de Pablo escuchó lo que ellos estaban tramando desde la celada. Y él fue a donde Pablo a decirlo, pero creo que esto es una buena escena de acción. ¿No? Podemos enseñar la parte mientras ellos están haciendo el complot de cómo van a matarlo y el sobrino de Pablo está ahí escondido y no quiere que lo vean, ¿no? Y cada vez se acerca y tiene que escaparse de entre de ellos porque si lo ven lo identifican. Y eso es una buena escena así de acción, de suspenso para el vidente, la audiencia de esta película. Pero eventualmente llega el sobrino de Pablo y le dice a Pablo de lo que está sucediendo. Pablo, obviamente, tomando esto en serio, llama a nuestros centuriones y le dice, tienes que llevar a este joven al comandante para que le avise lo que está sucediendo. Al principio los centuriones están, no, nosotros no tomamos reglas de usted, pero él les suplica y les ruega, no, que esto es importante. Eventualmente el centurión se pone de acuerdo y lo lleva hacia el comandante, al cual le dice, preso Pablo, me rogó que le trajera a este joven y el comandante le pregunta qué tienes que decirme y el joven le dice, los judíos han convenido de rogarte que mañana lleves a Pablo en el concilio con el pretexto de que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no lo creas porque más de 40 hombres de ellos lo acechan, los cuales han juramentado bajo maldición
a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el comandante despidió al joven, mandándole que nadie dijera lo que había visto. El comandante, de nuevo, él es la ley. Él no puede dejar que cualquiera vaya y tome justicia dentro de su territorio. Es el juez, ese es su trabajo. Ahora él entiende de que tiene que proteger a Pablo hasta que Pablo tenga su juicio. Entonces llega la misión. El comandante llama a los centuriones, manda que preparen la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fueran hasta Cesarea y prepararan cabalgaduras en que poniendo a Pablo lo llevaran a salvo a Félix el gobernador. Ahora el comandante, para proteger a Pablo, se da cuenta de que tiene que actuar rápidamente durante la noche. Lo va a mandar rodeado básicamente por un ejército. 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Pablo está protegido por todos lados, pero entonces lo hace durante la noche, cuando todo el mundo está durmiendo. Así nadie sospecha y se pueden ocultar dentro de las tinieblas. Y también le escribió una carta al gobernador explicando lo que estaba sucediendo. No la voy a leer, pero creo que en la película se leería un poquito más después. Los soldados toman a Pablo tal como se lo ordena y lo llevaron de noche a Antipatris. A pesar de que el texto aquí rápido brinca, creo que esta sería una de las partes más de acción de la película. Tienen que ellos salir de noche, sin hacer mucho ruido, están los 40 hombres durmiendo y tienen que sacar la presa, le mandan señales, y están los de jinetes corriendo, y todo eso durante la noche mientras hacen el viaje. Posiblemente alguien los nota, pero tienen que tomando un poco de libertad artística, pero tiene que ser así para que la historia sea interesante. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fueran con él, volvieron a la fortaleza. Cuando ellos llegaron a Cesarea, le dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. En ese momento enseñan al gobernador Félix, coge la carta, la lee, y ahí es cuando se leería, ¿no? Y se escucha la voz del otro escribiéndole, explicando la citación. El gobernador lee la carta y le pregunta de qué provincia era, y al saber que era de Sicilia, les dice: te uré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que lo vigilaran en el pretorio de Herodes. Ahora lo mandan para el pretorio de Herodes y ahí lo van a cuidar los soldados. Y entonces aquí se acaba la película y nos enseñan: Pablo permaneció prisionero en casa del gobernador por 2 años antes de ser enviado a Roma. Nunca fue encontrado culpable de algún crimen. Roma es importante porque, de nuevo, Dios le había dicho que necesito que testifiques en Roma. Estos 2 años fueron muy interesantes. Nunca encontraron que Pablo fuera culpable de algún crimen, pero estaban esperando un soborno y querían complacer al pueblo. Y hubo mucha política detrás de eso, donde Pablo básicamente quedó olvidado dentro del pretorio de Herodes. Y eventualmente fue enviado por barco hacia Roma, donde naufragó. Eventualmente fue a Roma, pero ahí se acaba el libro de Hechos, nunca sabemos cómo le fue en Roma. Aquí serían los end credits, los créditos del final, cuando enseñan todos los nombres y pueden enseñar poquito escenas por aquí y por allá de los próximos acontecimientos después de, incluyendo cuando la víbora lo muerde y la sacude fuego y vive y todo eso. Y este es el mensaje, ¿no? Yo creo que dentro del libro, de hecho, estos 2 capítulos siempre a mí me han atraído mucho porque sí demuestran una historia con mucha acción. Siempre he sentido que sería bueno hacerla o animada o actuada, porque tiene algo interesante donde todo este gran pueblo está intentando de matarlo, pero Dios lo protege, le manda su ejército, le manda el comandante, le manda el centurión, y por todos lados él está protegido legalmente para que no le hagan daño. Y siempre me he preguntado yo, últimamente, ¿qué pasó con estos 40 hombres? Ellos dijeron que no iban a comer ni beber. Y obviamente Pablo no murió por mínimo de 2 años más. So, terminaron maldecidos, se murieron de hambre, yo no sé. Pero debido a eso, les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro para cerrar este mensaje. Padre nuestro que está en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Tú puedes más que los hombres. Aun cuando Pablo estaba rodeado por más de 40 hombres que querían matarlo, tú le mandaste más de 200 soldados para protegerlos. Y ahora que estamos siendo preparados para regresar a las clases, para regresar al trabajo, para regresar a algo normal, podemos tener nosotros nuestros miedos,
de lo que nos espera ya, pero tú eres más poderoso de todo. Tú puedes mandar tus ángeles a que nos protejan y de la misma manera que protegiste a Pablo. Señor, te amo, muchas gracias por todo esto y te pedimos en el nombre de Jesús que sigas cuidando de nosotros. Amén.